Teleimpacto, lo que necesitas saber. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. A la 1:30 de la tarde y después la reproducción a las 12:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. En el día de hoy, nosotros quisiéramos darle una visión distinta o ver las cosas desde otra óptica, de una óptica más joven, desde el joven profesional del derecho, profesional de la política, que ve las cosas diferentes o que tiene criterios diferentes. Y Luis, y no cualquier joven, un joven con una elevadísima preparación y con una actitud de decencia y decoro ante la vida, caballeroso, decente. Es el tipo de joven que nosotros hemos estado promoviendo desde aquí. Sí, señor. Desde todos los partidos o que desde todas las instancias políticas deberían representar o estar en las instituciones. Es una pena, lo repito de nuevo, que en algún momento Farideh Raful no llegara al Congreso. Ya va a llegar. Que Luis Miguel de Camps no llegara al Congreso y que en el proceso recién pasado tampoco lo dejaran pasar al Congreso. Y qué bueno que otros jóvenes sí van a poder, incluyendo a Farideh, van a poder, porque hay generaciones que ya deben ir guardando un poco los guantes y pasarle, o por lo menos la antorcha, pasarla a nuevas generaciones, a ver si tenemos mejores y más responsables actitudes y comportamientos y por tanto finalmente logramos un mejor país, porque esta sociedad se va descomponiendo cada día. Parece que eso me parece un poco aquello de que si los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Bueno, si los ya un tanto adultos no dan resultados, pues vamos a ver si pasamos la antorcha a otras generaciones, pero por supuesto que haya la garantía de que esas generaciones van a desempeñar el papel correctamente. Por eso te digo que ellos pertenecen a una... No es pasársela a cualquier rapero, a cualquier disparatoso. No. Y a esa juventud desviada y anómica que está poblando las universidades o las factorías de títulos sin estudiar, matriculado y dando vuelta allí tratando de obtener un título sin que hace que la palabra del jefe aquella vez de que togas y birretes sin destino adquiera dimensiones distintas y terribles. Bueno, después de esta introducción vamos a dar la bienvenida de manera formal a Luis Miguel de Camps. No hay que decir de tal palo, tal astilla, no hay que decir mucho más. Sí. Es el hijo de Atuey. Él es él, pero es el hijo de Atuey. De todas maneras, joven profesional del derecho, vicepresidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, que es el partido fundado por Atuey justamente en una coyuntura en el que entendía que los principios andaban rodando por el suelo. Y él le echó mano a los principios y salió con ellos para formar una organización. Lamentablemente la organización no ha crecido tanto, no ha tenido los espacios que debería tener. Y yo he entendido que el país se lo ha perdido. El país se lo ha perdido, sencillamente. Bienvenido Luis Miguel de Camps a nuestro programa. Muchísimas gracias, don Luis. Muchísimas gracias, don Daniel. En primer lugar, por la invitación, pero también por esta introducción tan amable que ustedes han hecho y que ustedes siempre han tenido para conmigo. No Tú sabes ahora, que es amable, pero es merecida. Bueno, muchísimas gracias. Y sobre todo porque lo hemos tributado muchísimas veces en tu ausencia. Bueno, pues claro. Doblemente entonces se le agradece. Sí, lo hemos dicho varias veces lo hemos dicho aquí. Muy amable. De manera que el día pasado estuve oyendo un programa donde participaste con un grupo de jóvenes y otras que no son tan jóvenes, pero son muy queridas amigas. Me gustó mucho, de ahí me nació la idea de que debíamos reproducir ese conversatorio
aquí con nosotros. Realmente, sobre todo viendo cómo anda esta sociedad tan atravesada, tan, qué sé yo, tan complicada, y gente que no sabe desempeñar los papeles, los roles para los cuales los ponen en las posiciones. Y nos gustaría comenzar realmente, como ya joven político que eres, además de profesional del derecho, por el tipo de política que tú quisieras que se hiciera, o del tipo de partido y el tipo de dirigente que tú quisieras o aspirara a que tuviéramos, y qué tenemos o qué debemos hacer para limpiar, desbrozar un poco el camino y conseguir esas cosas. Claro, con muchísimo gusto, y nuevamente les agradezco a ambos la invitación y la oportunidad de poder compartir aquí con ustedes. Mire, don Luis, don Danilo, yo pienso que, en primer lugar, el tema de la juventud, creo que, como usted mismo acaban de decir, no es de por sí un valor, porque hay jóvenes buenos y hay jóvenes que no son buenos. Y es simplemente, claro, quien no ha tenido un historial de comportamiento equivocado, necesariamente debe tener la oportunidad de darse a demostrar, y eso es más factible en personas con menor edad. Ahora, sí hay ciertos niveles de conducta que siempre es importante ver. En ese sentido, y aprovechando su pregunta, don Luis, en el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, como usted bien señaló, nosotros hemos estado buscando, durante el tiempo que tiene de vigencia, mantener un partido, como usted magistralmente lo ha descrito, pues con los principios primigenios, históricos, vivos, respetándolos y haciéndolos respetar. El partido tiene de vida 11 años, desde que se fundó, pero hay una diferencia fundamental respecto de la vida del partido hasta estas elecciones y respecto de la vida del partido a partir de estas recientes pasadas elecciones. Y es que, si ustedes se acuerdan, hasta inclusive en este último proceso de campaña electoral, nuestro partido siempre ha estado desde su fundación buscando avenencia en la unidad de la oposición, sin miramientos de candidaturas propias necesariamente, con mucha entrega. Y con mucho desprendimiento. Exactamente, con un desprendimiento máximo, se podría decir. Absoluto, sí. Absoluto. Y eso en diferentes momentos no se ha logrado. Se logró parcialmente. ¿Por qué tanto desprendimiento no encuentra eco? Bueno, primero el desprendimiento nace de entendemos nosotros, de una voluntad responsable, de política responsable, de que lo más importante debe ser lo mejor para el país. No necesariamente lo mejor o conveniente desde el punto de vista político o económico en un momento determinado para uno u otro actor, sino todo lo contrario, que el beneficio nacional se imponga el beneficio particular. Pero que el desprendimiento ha sido de ustedes, de Atuey, del partido y de los demás dirigentes. Así es. Pero no ha sido de los otros. A eso voy. Entonces los demás, con sus excepciones obviamente, aunque en los diferentes momentos de torneos electorales, en aquel momento que habían divisiones de candidaturas de elecciones congresuales y municipales un año y presidenciales otro año, pues no se correspondía a las acciones de los interlocutores, con sus excepciones, nuevamente señalo, con las versiones que presentaban verbalmente. Es decir, cuando ha habido acercamientos para plantearles unidades de grupos de oposición para que se pueda lograr la victoria electoral, pues en principio siempre han planteado que lo veían muy bien. Sin embargo, en la realidad no era así. ¿Por qué? Bueno, cada quien tendrá que responder por sus acciones, pero al final del día hay necesariamente que coincidir en que hay un elemento común de una primacía de protagonismo individual versus bien nacional, en donde lamentablemente el bien nacional en esos casos particulares no fue el que más se tomó en cuenta. Y eso ha sido reiterado. Ya el dato último fue cuando en las elecciones recientes, una reunión, creo que hasta pasada la 1 de la... Ahí tú probablemente estuvieras como vicepresidente del partido, a lo mejor estuviste presente. Yo referí algo en algún momento. Duraron hasta la 1 y algo de la mañana en la casa de tu padre, tratando de ponerse de acuerdo. Y a tú él le dice, bueno, pero mira, Guillermo, tú puedes ir de presidente y Minuda de vicepresidente.
y estructuren una candidatura y yo los apoyo. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Y no se pusieron de acuerdo. Eso fue, como tú bien señalas, el último esfuerzo que se hizo en estas elecciones recién concluidas. Él no planteó a ninguno como presidente o vicepresidente, él simplemente reiteró, pónganse de acuerdo y nosotros vamos a deponer nuestra candidatura, que no solamente en el caso del PRCD, también estaba el caso del PNVC apoyando esa iniciativa. Y bueno, eso no lo entendieron y lamentablemente fue así. Pero la actitud responsable fue tal que ustedes se recordarán en aquel evento que se le llamó debate, aunque no fuera exactamente un debate, de los candidatos, todos excepto el presidente de la República, quien no asistió, de una manera sorprendente pero responsable, subrayo, nuestro candidato, con una candidatura de responsabilidad y de dar vergüenza a quienes no fueron capaces de responsabilizarse de lo que el momento les ordenaba hacer, pues dijo, mire, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, y los contó a todos, diciendo básicamente que ahí lo que había mucha gente hablando cosas, pero que en el fondo no estaban con la motivación real, cuando perfectamente pudo haber hecho una candidatura única. Pero decía que ese ha sido el transcurrir de nuestro partido, consciente de eso. Y por esa razón fue que en estas elecciones, si ustedes se acordarán, nosotros, pues, como les acabo de decir, presentamos nuestra candidatura, una candidatura responsable y de vergüenza, para que la gente sepa que hay gente que se respeta y que cree. Que hay gente que se atreve. Y que se atreve. Pero sobre todo porque se sabía que no tenía posibilidades electorales reales. Simplemente darse cuenta de que, mire, como no fue posible esto por las aspiraciones individuales, a pesar del desprendimiento que pública y privadamente siempre se señaló, pues entonces se va a presentar otra opción para que vean también de que no es obligado, ¿no? Sí. Entonces, por eso este proceso ha sido interesante y todos los procesos nos han enseñado eso, y a partir de este ciclo, pues hemos iniciado en el PRSD un trabajo de reestructuración y reorganización en donde vamos a plantear candidaturas propias en todos los niveles. O sea, para la próxima... Así es. Obviamente, falta un tiempo, claro, y por eso nos toca reestructurarnos y reformularnos. Es importante recordar que aunque parezca muy lejos, y obviamente todavía estamos en proceso de transición, donde el nuevo gobierno no ha tomado posesión aún, en algún par de semanas lo hará, las elecciones de 2020 serán elecciones totalmente nuevas por varios factores. Uno de ellos, el hecho de que las elecciones congresionales y presidenciales son en mayo, pero las elecciones municipales son en febrero. Y el cambio de posesión, o el cambio de gobierno municipal se hace en abril, es decir, un mes antes de las elecciones presidenciales y congresuales. Lo que indica necesariamente es que los resultados de las elecciones municipales van a impactar en las elecciones presidenciales y congresuales, tanto a nivel del resultado del impacto del día de las elecciones, como en aquellas municipalidades en donde se pretende utilizar los recursos públicos municipales para influir en el proceso electoral presidencial y congresional. Y eso es la primera vez que en este país va a suceder. Habrá que ver los efectos, obviamente, si la Constitución no se cambia, porque eso es un mandato constitucional. Y además de eso, con la ley que se aprobó hace 2 años sobre el voto preferencial, habrá voto, que digo yo, mal llamado preferencial, a nivel de regidores. Y digo yo mal llamado preferencial, porque lo que ha demostrado esa votación... Una guerra interna. Es una guerra interna. Desgarramiento entre... Pero además de eso, que ese desgarramiento lo que hace es debilitar los partidos políticos, cuando lo que deberían ser es institucionalizarse y por lo tanto fortalecerse. No, y dificulta la asignación de curules. Ahí voy. Y digo mal llamado porque la realidad es, y demostrado ya varias elecciones, no porque lo diga yo, sino que los resultados están ahí, es que en todas las elecciones se han dado casos en donde un candidato del partido A saca más votos que un candidato del partido B. Sin embargo, porque el candidato del partido B fue en ese partido, ese es el candidato que ocupa la curul. Entonces, ¿de qué preferencia estamos hablando? No es ninguna preferencia, por eso es que menciono mal llamado preferencial. Sin embargo, ese es el sistema vigente actualmente, ya veremos si de aquí a allá se mantiene. Y en ese sentido, pues, tenemos la tarea en el partido, y en eso ya hemos iniciado, de fortalecernos para que ese doble evento, si se quiere, electoral, lo podamos asumir de una manera preparada, con candidaturas propias, reitero, en toda la geografía nacional.
Bien, vamos con tu anuencia, Luis Miguel de Camps. Vamos a hacer la primera pausa. Queda pendiente tu visión sobre la política y los políticos, o el tipo de política que debemos hacer y de partidos que debemos tener. Pero se me pasó porque realmente lo ideal es que hubiésemos iniciado, y eso ahora va a estar pendiente para al retorno de la pausa, conocer la salud de Atuey de primera mano, que sabiendo que ayer andaba por el interior, con esos recorridos que le gusta él hacer, eso me satisface muchísimo, pero vamos a escuchar que seas tú, que no lo digas, y entonces, porque sé que vas a tener también como vicepresidente del partido responsabilidades importantes en un futuro, porque en un momento determinado, cuando Atuey no pueda dar un discurso o asumir pero ahí está su hijo para poder hacerlo. Entonces, o sea que sé que vas a tener que ayudar mucho y esforzarte mucho en lo que tiene que ver con el partido para quitarle un poco de trabajo gustosamente a Atuey. Vamos a la pausa y volvemos con Luis Miguel. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. Despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esa herencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante, cuidar lo que más quieres y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Congratulations, it's a girl.
Prevención es seguridad. Seguros Banreservas. Responde de una vez. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Bien, con la anuencia de nuestro invitado, muy brevemente voy a acusar recibo de este ejemplar, Algo de mí. Esta es la obra que puso anoche en circulación el magistrado José Manuel Hernández Peguero, mi querido amigo. Vivencias de su vida personal, su vida profesional como abogado y después también en la vida pública, en las distintas instituciones por donde ha estado. Fue fiscal del distrito, en la actualidad es miembro titular del Tribunal Superior Electoral. De manera que hay muchas cosas interesantes. Me gustó que hay un capítulo por ahí que fue dedicado al doctor José Francisco Peña Gómez. Y él decía, refería anoche en sus palabras, que en aquella ocasión cuando escribió eso decía, Peña Gómez es del país. Y me llamó mucho la atención que él, siendo de otra organización, hiciera ese reconocimiento al líder que fue el doctor José Francisco Peña Gómez, porque efectivamente Peña Gómez, como Juan Bosch, como Balaguer con sus errores o sus disidentes, con todas esas cosas, realmente fueron hombres del país, fueron grandes hombres. Y el que le dedicara un capítulo al doctor Peña Gómez en ocasión o motivado porque él lo vio el día que se inauguró el Boulevard de la Churchill, Boulevard de las Estrellas. Yo estuve ahí ese día, 2 días después murió el doctor Peña Gómez, porque le cayó, había una carpa, pero cuando se desmontó del vehículo le cayeron unas gotitas de lluvia y eso afectó su salud, que de por sí ya estaba bastante sensible. De manera que enhorabuena esta recopilación de vivencias y acciones y también decisiones del doctor José Manuel Hernández Peguero, juez del Tribunal Superior Electoral. Y tú sabes que la muerte de Peña Gómez y los días finales,
elevaron la sensibilidad hasta gente que yo nunca simpaticé mucho con el doctor Peña Gómez, pero todo el mundo, porque a diferencia de Bosch y Balaguer, ya que su vida personal habían declinado y eran octogenarios avanzados, el doctor Peña Gómez, justamente cuando empieza sus posibilidades, cuando debió comenzar, sí, ahí se le fue pagando entonces la vida. La traición de la biología, sí, que golpea severamente. Eso sensibilizó además sus días finales, aquel anuncio del perdón total. Claro. Todas esas cosas pueden sensibilizar. Y me motivó tanto esas palabras del doctor Hernández Peguero sobre el doctor Peña Gómez, porque creo que efectivamente los hombres deben estar por encima de las pequeñeces y por encima de los intereses partidarios. Y entonces, qué sé yo, valoré sobremanera eso, porque hay otra gente que no tiene la capacidad de valorar nada, a veces ni se valoran a sí mismos. Sí. Luis Miguel, vamos a seguir entonces. Dinos cómo anda la salud de tu padre. Claro, cómo no. Bueno, él afortunadamente está mucho mejor. El país sabe, porque ha sido una persona transparente. Totalmente transparente y transversalmente clara. Sí. Desde hace ya más de una década, él dio a conocer al país cuando se le detectó un cáncer de colon y el proceso de operación que tuvo. Sí. Y eso, hasta donde yo tengo conocimiento, corríjame si no es así, ningún político dominicano lo había hecho. No, latinoamericano. Bueno. Hugo Chávez murió, agonizó y se decía que estaba en el más perfecto estado de salud. Entonces eso creo que es una demostración totalmente clara de la transparencia y del tipo de persona quien es. Y ese proceso, pues gracias a Dios lo ha mantenido muy bien. En este proceso electoral pasado, como decía hace un momento, pues se estuvo trabajando mucho con una posibilidad de hacer una gran coalición de partidos y se creyó en la palabra de algunas personas que luego renegaron a la misma y no se dieron cuenta de que importa todo, pero más importa la calidad política que la calidad económica de mucha gente. Sin embargo, candidaturas que se creían ya ganadas le dieron importancia más a lo económico que a la calidad política y han cosechado sus derrotas, obviamente. Sí, desdeñaron, aprovecharon la oportunidad de mucha gente valiosa que sin mirar, como dices, en los recursos, sino en sus valores, en sus condiciones humanas, debieron ocupar una posición. Y la calidad política trae consigo mayor desenvolvimiento político, lo que deberá traer consigo mayores posibilidades electorales de victoria. Pero bueno, eso no lo entendieron y por eso fue que, como decía al principio, nuestro partido decidió postular a nuestro presidente como candidato, pero ya como una posición de principio, como una posición de dar a los que no fueron responsables, deberían darle vergüenza, y eso fue lo que se hizo. Pero, obviamente, una decisión de esa naturaleza conlleva consigo un esfuerzo físico. Un esfuerzo extraordinario. Que entonces, días antes de las elecciones, a mi padre le diagnosticaron la neumonía, y él, para poder atender su compromiso, pues no se la trató debidamente. Y luego entonces de las elecciones es cuando él se da su tratamiento de neumonía acorde, por eso unos días después llegó a... O sea que perdió tiempo con un tratamiento médico que debió darse. Perdió unos días, exactamente, y por eso entonces luego el internamiento después de las elecciones, pero afortunadamente... Por eso dio lugar incluso a que que perdiera un poco de peso, de masa muscular. Así es. Y luego entonces de ese proceso de internamiento, continuó su tratamiento y afortunadamente ya superó la neumonía y está simplemente retomando un poco más el descanso después del proceso electoral, aprovechando los días de asueto. Obligándose político. A lo que a él no le gusta, porque... Exactamente, obligándose a lo que a él no le gusta. Y como usted señalaba, pues andaba ayer justamente, hoy estamos grabando un día martes, bueno, en el aire. Ayer andaba, no, estamos en el aire. Exacto, ayer en vivo. Ayer lunes primero andaba para Palmar de Ocoa y zonas del sur ahí, no tan lejos, pero que a él también le gusta mucho. A lo mejor un día esto pudiéramos verlo en Ocoa, tengo que hablar con él a ver si me lo llevo para allá. Sí. Seguramente quiere ver cómo estaban allá los la Malagueta, que a él le gusta ver cómo anda. Es decir, que esa parte que él llegó a ir por allá varias veces.
Sí, sí, sí. Y claro. yo voy a pasar con él por ahí, por esa carretera, porque te referí ahorita fuera de cámara una noche que fuimos a dar por ahí a Constanza y todo. Y dimos la vuelta. Pero bien, eso agrada, nos satisface que él haya mejorado dentro de su situación, haya mejorado, pero que también tiene que coger las cosas al paso, porque en la política y en todo. Bueno, y eso me lleva un poco a lo que usted preguntaba antes del corte, y es como, ¿qué tipo de actividad política es a la que uno aspira? Pues nosotros aspiramos, yo aspiro, digo nosotros como partido y yo como persona, pues aspiramos a que la gente decida participar en política, porque es que ha habido un comportamiento siempre de demonizar y satanizar a los partidos políticos. Primero, porque entienden que todos los partidos son iguales. O todos los políticos son iguales y no es así. Exactamente, cosa que no es así. Y al agarrarse, si se quiere, de ese discurso, pues mucha gente se desanima y no participa. Y al no participar, lo que la gente no se da cuenta es que lo que está haciendo es simplemente apoyar a aquello que está criticando. O dejándole el espacio a lo peor. Por eso, porque le deja el espacio a lo peor, entonces le da razón a una especie de predisposición antes señalada. Por eso nosotros llamamos a la participación política, a la participación partidaria, y que se acerque al partido que más le interese y que más interacción pueda haber. Por eso hemos estado, como le decía hace un momento, pues abriendo los procesos de reestructuración del Partido Revolucionario Socialdemócrata para todo aquel que quiera hacer una carrera política seria, basada en principios, y estamos seguros, porque así lo hemos vivido en diferentes momentos, en que hay una gran cantidad de personas que están buscando ese espacio en donde poder desarrollar su vida política de una manera correcta, de una manera en que se pueda servir al país, no servirse del país, y de esa forma pues escalar, porque las aspiraciones son correctas y son positivas si se basan en un ideal de servir y no de servirse, obviamente. Entonces, lo que queremos es motivar a las personas que participen y que esa participación sea responsable, de que sepa que hay partidos políticos que le ofrecen a la población esa posibilidad y que eso se pueda hacer de manera correcta. Quienes entienden que no hay nada que hacer, pues lo mejor es que se revisen. Porque quienes entienden eso, como decía hace un momento, lo único que está haciendo es apoyando con su desidia a aquellos que critican. Es verdad que en nuestro país ha habido un incremento bochornoso, si se quiere, del sistema paternalista clientelista en la actividad política, en sentido general en todo, pero específicamente también en la actividad política. Que lamentablemente el subsidio a los partidos, el dinero que se da a través de la Junta, ha hecho más, contrario a lo que se esperaba, ha hecho más mal que bien, porque eso se ha fomentado. Antes nos quejábamos de que había pocos partidos, pocas opciones. Ahora tenemos demasiado. Pero es que bueno que usted toca eso, don Luis, porque fíjese, como usted bien señala, y estoy de acuerdo con usted, la idea detrás del financiamiento público de los partidos políticos fue sana, en mi criterio, que fue la de separar un poco los intereses económicos de los intereses políticos, lo cual es correcto. Ahora, el resultado que ha habido ha sido contrario a la intención que lo buscó. Y más que el financiamiento público per se, entiendo yo que ha sido las actuaciones de los diferentes gobiernos, no necesariamente de los partidos, de los diferentes gobiernos de, en algunos casos, hasta prostituir las estructuras de sus propios partidos. Y eso ha sido lo que ha igualado a muchos partidos. Pero también el que no se haya fiscalizado el uso de esos partidos, no se haya rendido la cuenta, y que esos recursos muchas veces hayan servido más que para promover o fortalecer las organizaciones políticas, para fortalecer o resolver los problemas personales de algunos dirigentes. Por supuesto, eso es así, pero también hay que ver que todo es un ciclo, en el sentido de que lo que las autoridades, la función principal de las autoridades en todos los niveles, a mi entender, es la de dar el ejemplo. Desde el presidente de la República hasta el funcionario de un nivel más bajo. Es dar el ejemplo con sus actuaciones. Entonces, cuando hay actuaciones del organismo rector de los partidos políticos, por ejemplo, como es la Junta Central Electoral, en donde no hay ningún tipo de rendimiento de cuentas, en donde no hay licitaciones para contrataciones, en algunos casos sí, en otros casos no, en donde se niega que organismos del Estado como la Cámara de Cuentas o la Contraloría tenga competencia sobre ese organismo, bueno, con el ejemplo se está diciendo de que no hay quien le controle.
No estoy diciendo que eso debe ser una excusa para que los partidos no presenten sus declaraciones. Claro que no. Los partidos tienen la obligación de presentar sus declaraciones y mientras más transparencia, mejor. Lo que quiero decir es que ha habido un proceso de satanización de los partidos políticos de manera global, sin hacer distinciones, y eso es peligroso. Sí, vamos a dejarlo ahí, Luis, mire, para ir a la última pausa, ¿Cómo no? porque yo quiero profundizar un poquito más en esa parte, porque se ha querido satanizar, como tú dices, a los partidos políticos. Los partidos, desde mi óptica, los partidos, con los defectos que puedan tener muchos o algunos, unos más que otros, sin embargo, son diques de contención que actúan positivamente para evitar que en un momento determinado hayan desbordamientos o mayores desbordamientos, porque ese liderazgo sirve para frenar muchas actitudes. Si no tuviéramos líderes, si nadie pudiera ponerle contén a esas jaurías que aparecen en distintas direcciones, yo creo que fuera mucho peor. Claro. ¿Y quién mejor que los partidos políticos o el liderazgo político para poder contener ese vendaval que viene encima de muchas veces encima de la sociedad en sentido general? Por eso es que hay que aspirar a mejores políticos, a mejores partidos, o que sean cada vez mejores. Vamos a hacer la última pausa y volvemos con Luis Miguel de Camps, nuestro invitado de hoy. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca.
En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. Bueno, seguimos entonces con Luis Miguel. La pregunta quedó hecha sobre... me llama la atención y es muy bueno eso, la generalización. Sí, correcto. Yo mencionaba de que ha habido una generalización de los partidos políticos y de los políticos, que es fácil decirla, pero al mismo tiempo esa facilidad también va a conllevar una irresponsabilidad. Porque no es verdad que todos los partidos y tampoco es verdad que todos los políticos son malos. Todo lo contrario. Yo diría que es al revés, lo que pasa es que la excepción a veces sobresale mucho. Ahora, respecto de ese particular, en estos días se ha hablado mucho de una ley de partidos, se tiene mucho tiempo hablando de ella, que es una ley, y yo creo que eso es saludable, pero yo creo que es importante remachar lo siguiente. La gente que se refiere solamente a una ley de partido, creo que hace un mal servicio a la sociedad, porque hay que ser más amplios. Hay que hablar de una reforma del sistema electoral completo. Sí, sí. No hay que excluir a los partidos, claro que no. Deben ser parte del proceso. De la reforma de la cultura política. Pero los más llamados a trabajar el tema son los partidos, porque tú no puedes poner una receta y decir a los partidos, trabajen con esto. No, pero es que no hay que hacer una cosa
por partes, se puede hacer trabajar todo junto, Claro. porque si se hace por partes, como usted, usando su analogía de la receta, usted hace un dulce, pero cuando viene a ver le mete un plato salado después y no combina, Claro. cuando debe ser al revés. Entonces, debe ser una especie de código electoral en donde se tenga una parte del sistema electoral per se. Señores, todavía hoy nuestra ley electoral, vigente al día de hoy, habla de la Cámara Contenciosa y la Cámara Administrativa, cosa que ya la Constitución cambió. Y ni se diga de cómo es que se vota. Hace pocos meses estábamos hablando si se vota con la mano, si se vota con una máquina, como que se cuenta. Entonces, eso por otro lado. Pero también ese código electoral debe de incluir un sistema de garantías electorales. ¿Qué significa eso? Bueno, significa cosas tan importantes como, por ejemplo, el hecho de que la gente se queja, y con razón, de que las campañas son muy largas y que las campañas son muy costosas. Pero no es realmente efectivo si se le pone como mandato, la campaña va a ser 3 meses, porque la ley electoral establece que va a ser de una cantidad de meses y no se cumple. Bueno, ¿y por qué? Porque eso no es efectivo. Sin embargo, si hay modificaciones que pueden ir dentro de la parte de garantías electorales, como por ejemplo, todos los partidos o candidatos tienen igualdad de acceso a todos los medios de comunicación, sean estos públicos o privados, y todos estos ya sean gratuitos, como en Uruguay, por ejemplo, o ya sean con una tarifa establecida, como el caso de España, que tienen una tarifa en base a las posibilidades de los partidos, pero el partido A, B y C y la cantidad que haya tienen X cantidad de minutos iguales al día, igual en todas las televisoras, igual en todas las emisoras, pero más allá, igual en exposición de vallas publicitarias. Bueno, eso obviamente a los dueños de televisora, a los dueños de emisoras le va a ser complicado aceptarlo, pero para la democracia es lo mejor. Primero, porque reducirá el tipo de campaña automáticamente. Sí. Segundo, porque reduce los costos de campaña. Y tal vez más importante, tercero, porque obligará a todas las propuestas electorales a que sus campañas sean de propuestas. Porque como contará con un periodo específico de tiempo, no va a poder concentrarse en imágenes bonitas, pero sin contenido de propuestas. No, va a poder concentrarse en la propuesta y la población va a tener conocimiento de qué es lo que plantea cada quien. Yo creo que eso también puede ser incluido. Y también la parte de la ley de partidos que justifique cada partido la utilización de sus recursos, por supuesto que sí. Pero lo que quiero señalar es que ha habido mucho énfasis en solamente la ley de partido, creyendo que eso va a resolver todo. Y eso es un error. Eso puede resolver algunas cosas, pero puede agravar otras. Y debe ser todo hecho de manera responsable, consciente, en un solo cuerpo, donde todos esos factores se discutan conjuntamente. Porque ¿qué hacemos si hoy se define, por ejemplo, tal cuestión en una ley de partidos, pero mañana en una ley electoral se define algo que va en contravención con eso? Ya tenemos choca una cosa con otra. Entonces, ahora sí también, Luis Miguel, debe volverse hacia la democracia interna de los partidos. Claro. Porque ahora la democracia en los partidos ha sido secuestrada casi en todos. Realmente no se da la oportunidad de que la población, la gran membresía de la organización pueda escoger a las personas que deben ir a las posiciones electivas, sino que primero se prepara una lista y que las cúpulas son las que determinan a quiénes se debe llevar. Claro. Entonces, que sí, sin duda alguna la democracia. Eso hay que resolverlo. Totalmente de acuerdo, pero eso, que debe ser parte de la pieza legislativa, no puede ser parcialmente o solamente dedicado a eso. Tiene que haber un capítulo de eso, por supuesto que sí. Pero igual, mucha gente señala, bueno, pero eso se resuelve si la Junta en un momento u otro es la encargada de supervisar esos procesos obligatoriamente, porque hoy lo puede hacer a solicitud de los partidos. Bueno, eso puede ser una propuesta que se puede evaluar y puede ser correcta, pero si estamos hablando de un organismo que no tiene credibilidad, bueno, ¿qué credibilidad va a tener entonces el resultado interno de cualquier partido? Entonces, por eso que digo que tiene que ser un conjunto de asuntos tomados en consideración. Porque, reitero, durante años se ha vendido a la población la ley de partidos como la panacea que solucionará todos los problemas del sistema democrático dominicano, lo cual no es cierto. Puede solucionar algunos, pero si se toma de manera parcial, va a solucionar tal vez algunos, pero va a crear otros. Va a crear mucho más. Y hace un momento hablábamos de un ejemplo muy bien motivado del financiamiento público de los partidos políticos. La motivación yo creo que es correcta, pero los resultados han sido no los buscados con la motivación. Entonces puede suceder algo similar,
que se crea eso. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Y en ese sentido hemos hecho un llamado a todos los partidos, pero también a las organizaciones de la sociedad civil, a que se trabaje juntos en no solamente una ley de partidos, no, un sistema electoral renovado, que también toque el tema de la ley de partidos, pero todo como parte de una pieza legislativa, un código electoral, porque de esa manera vamos a poder comenzar a ver las cosas sinceramente. Si se toma una posición parcializada respecto de que una cosa primero y otra después, o una cosa primero y después veremos. Debe ser un código de partido y electoral. Un código electoral. Bueno, si se hace parcialmente, no se está siendo sincero. Porque no se quiere tocar el tema, por ejemplo, de los fondos públicos, que no es verdad que es lo único que les interesa a los partidos, eso no es verdad. Hay gente que también se dedica a meter a todos los partidos en el mismo saco y diciendo, bueno, que todos los partidos son negocios. Eso no es verdad. Hay partidos serios, muchos también, y que hacen un trabajo de capacitación de sus cuadros para que sean cuadros políticos con conocimiento y responsables. Pero claro, vuelvo y digo, es más fácil generalizar. Y cuando generalizamos, se inicia un proceso de descrédito, pero ese proceso de descrédito no es unilateral. Se desacredita a quien van dirigidos los ataques, pero en el fondo también se desacredita a quien ataca porque lo hace de manera indiscriminada y entonces también pierde credibilidad. Y mientras las dos o tres o cuatro o multipartes se discriminan mutuamente, se desacreditan mutuamente, ¿qué va sucediendo con el sistema democrático dominicano? Sigue por el mismo derrotero, y quienes controlan el poder en un momento determinado, ahora, antes o mañana, pues van a seguir haciendo y deshaciendo las cosas que hacen bien, las cosas que hacen mal, pero sin ningún tipo de control y participación ciudadana. Yo he advertido, Luis Miguel, que muchas veces los ataques que se dan, el torpedeo que se dan los partidos unos a otros, especialmente los de la oposición, en prejuicio de del que está en el poder, y eso es recurrente. Quien sea que esté en el poder y quien sea que esté en la oposición, no se dan cuenta que realmente le hacen daño al sistema de partido y a veces asumen posiciones complacientes con sectores de sociedad civil que no tienen partido y que deberían, y eso se le ha dicho muchas veces, deberían organizar un partido. El papel, claro, de la sociedad civil no es ese, de meterse en los partidos, pero el problema es que ellos se meten en la política, opinan, a veces por debajo auspician candidatos, consiguen citas para candidatos, consiguen visitas para candidatos, y tienen sus preferencias con respecto a determinados candidatos. Y cuando ya un partido que no era el de su preferencia, y lo estoy diciendo ahora y lo digo por antes, en un momento determinado, cuando el candidato de su preferencia no gana, entonces comienzan a combatirlo y quieren, después que ya llega el momento de las decisiones de copar los órganos públicos, entonces también quieren señalarle quiénes van o comienzan a promover a sus candidatos. Todo eso, ahora mismo hay muchísima gente de participación ciudadana metida en el gobierno y metidas en muchas instancias institucionales. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, hay otros que están dirigiendo esas instituciones, pero se promovieron desde ahí. Entonces yo veo esa parte mal, bombardeando, tirándole al cuello a los partidos, pero ¿en beneficio de quién? En beneficio de ellos. Yo coincido totalmente en lo que usted señala, don Luis, de que cuando hay una crítica generalizada al sistema de partidos, claro, sin hacer la distinción, lo que se está haciendo, en vez de fortalecerlo, lo que supuestamente dicen que quieren lograr, algunas, y subrayo la palabra algunas organizaciones de la sociedad civil organizada, valga la redundancia, lo que está haciéndose es lo contrario, es debilitándolo. Sí. Porque hay que hacer distinciones. Y si el partido A hace una cosa bien, pues muy bien por el partido A. Y si el partido B hace una cosa mal, pues obviamente hay que señalarlo, y muy mal por el partido B. Pero no se puede hacer distinciones, no se puede hacer generalizaciones. Yo entiendo que la función de las organizaciones de sociedad civil es importantísima, es muy valorable y debe continuar. Cuando hace su papel, el rol que le corresponde. Su rol correspondiente. Porque cuando Luis Almagro, la OEA viene haciendo un papel hasta cierto punto de sociedad civil. Cuando Luis Almagro coge la tribuna y comienza a despotricar contra los intereses patrios en un momento determinado, yo no creo que esté haciendo un buen papel. Cuando asume posiciones sesgadas contra el interés nacional
y contra el derecho, la autodeterminación de un determinado Estado. Entonces yo no creo que esté haciendo, para decir un solo ejemplo. Claro, en cuanto a las organizaciones nacionales dominicanas, yo entiendo que habrán algunas, como usted señalaba, don Luis, que utilizan el frente de una organización para perseguir una agenda política. Claro, personal. Pero la función de las organizaciones de sociedad civil, que reitero es muy importante, es una función de vigilancia, de presión y vigilancia. De presión social y vigilancia, y dependiendo cuál sea la organización, pues tendrá un método de trabajo diferente. Porque al final del día, la función de los partidos políticos es de hacer sus propuestas, observar también los aconteceres y el desempeño de los gobernantes en los diferentes poderes del Estado. Pero obviamente se va a mover cada partido en una realidad sociopolítica que las organizaciones de presión social van a ayudar a construir. Entonces, esa interrelación entre las organizaciones de presión social, que pueden ser de sociedad civil o no, ayudan a influir, los partidos políticos también, y dentro de ese espectro pues deberá desarrollarse. Si el espectro que algunas de esas organizaciones de presión crean o pretenden crear es la de desacreditar a todos los partidos por igual, como sucedió en algunos casos, va a ser peor el desenlace que en la porque estarían haciendo el trabajo contrario. Porque si lo que quieren es eso, pues entonces van a apoyar un sistema unipartidista o bipartidista y se volverá entonces a que no hay alternativas democráticas. Y así eso sí es realmente peor para nuestra democracia. Gracias, Luis Miguel. Siempre nos falta tiempo para conversar Muchísimas con gracias figuras como Luis Miguel, y lamentablemente el tiempo nos traiciona. Pero ha sido de mucho provecho y gracias por acompañarnos. Ojalá que cada cierto tiempo nos pudiera acompañar por aquí. Muchísimas gracias. Así es que un saludo para tu apreciado y querido amigo y tu padre, de manera que, y las gracias nuevamente por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Bien, vamos a repetir esta conversación. A repetir la conversación esta noche a las 12:30, por allá, más o menos las 12:30 de la noche, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Gracias a Luis Miguel, nuestro invitado. Nos vamos.